De Daniel en el capítulo 3. El mensaje de esta noche se podría titular Más carne en el hueso, porque voy a estar hablando del mensaje que hablé el día jueves, solo que le vamos a agregar un poco más de contenido, Así que buscamos ahí el libro de Daniel, el capítulo 3, y una vez que esté ahí en ese capítulo, quiero contarles que aquí se nos habla del tiempo en que el pueblo de Israel estaba en el cautiverio, estaba como esclavos en Babilonia durante 70 años. Eso fue por haber desobedecido la palabra de Dios, y el profeta Jeremías les había anunciado acerca de ese castigo que iban a tener 70 años en Babilonia. Y en ese tiempo había algunos jóvenes que se destacaban, entre los que estaba el profeta Daniel y sus amigos. 3 eran ellos. Uno de ellos se llamaba Ananías, el otro se llamaba Misael y el tercero se llamaba Azarías. Eran unos jóvenes que tenían un promedio de unos 20 años de edad. Recién se estaban asomando a la vida. Y allí, en ese imperio de los babilonios, sus nombres fueron cambiados. El de Ananías, Misael y Azarías pasaron a llamarse Mesac, Sadrac y Abednego. Esos fueron los nombres que se les puso. Es que los babilonios no solo querían cambiarle los nombres, querían cambiarles la cultura, querían cambiarle el modo de alimentación y querían cambiar su Dios. Y allí se encontraron con un duro obstáculo, porque estos muchachos iban a dar un ejemplo que iba a trascender en la historia hasta nosotros en esta noche. Ellos nos iban a enseñar de sus convicciones, de cómo estaba bien fundamentada, bien arraigada su fe a la palabra de Dios y a la persona de Dios. Y en ese ejemplo vamos a tratar de inspirarnos en esta noche, de aprender en esta noche las lecciones que nos dan estos muchachos. Dice aquí entonces el libro de Daniel, el capítulo 3, el versículo 23, dice la palabra: y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. En este versículo 25 está el título de nuestro mensaje. En la frase que dice Nabucodonosor: veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. Paseando en medio del fuego. Ese es nuestro mensaje en esta noche: paseando en medio del fuego. El fuego, hermanos, cumple diferentes funciones. En los días de invierno el fuego puede servir para que nosotros entremos en calor. En un lugar de oscuridad, el fuego puede servir para producir luz. En un lugar donde podemos cocinar, el fuego puede estar para beneficiar los alimentos que vamos a consumir. A veces puede haber un fuego destructor que puede terminar con una casa, con un auto, con una vida. Pero también la Biblia habla acerca de un fuego diferente, al cual le llama el fuego de la prueba. En su momento, el apóstol Pedro se encargó de hablar de ese fuego, cuando él dice en la primera carta, capítulo 4 y el versículo 12, dice Pedro: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. A veces la prueba viene con fuego,
Y ese fuego no consume. Ese fuego, esa prueba de fuego viene, hermano, para edificarnos. La prueba viene sobre nuestra vida para fortalecernos. Las pruebas de fuego llegan sobre nosotros para renovar nuestra confianza en Dios y nuestra esperanza en Dios. La prueba de fuego trae a nuestra vida crecimiento espiritual, fortaleza espiritual. Y aquí estaban estos muchachos atrapados en una prueba de fuego. Y ellos ahí iban a transmitir una lección de victoria, una lección de lo que puede hacer la fe, de lo que puede hacer una vida que está caminando con Cristo. Pues ese es el ejemplo que ellos nos van a dar. Dice que estaban paseando en medio del fuego. Es curioso, porque en nuestro tiempo la gente usa a tiempo para ir de paseo a un shopping. Usan tiempo para ir de paseo a una tienda donde comprar ropa. Se usa tiempo para ir a otro país, a un lugar de vacaciones. Algunos quieren conocer paisajes, a algunos les gusta el mar, a otros les gusta la montaña. La gente sale de paseo por diferentes lugares. Lo curioso de esta noche es que estos estaban paseando en medio del fuego. Y si alguien no conoce la historia puede preguntarse, ¿y cómo llegaron allí? Es que hubo un edicto, una ley en Babilonia. Se hizo una estatua de oro, dice el versículo 1, que era de 60 codos y tenía unos 30 metros de alto, y tenía unos 3 metros de ancho. Y entonces la ley decía que cuando sonaran los instrumentos, entre los que estaba el tambor y estaba la zampoña y la flauta y una serie de instrumentos, todas las personas de aquel reino tenían que mirar a la estatua y postrarse y adorar la estatua. Y aquí estaban estos 3 jóvenes que conocían la palabra de Dios y no estaban dispuestos a traicionar la palabra de Dios. Sabían que el castigo de quien no se postrara y adorara esa estatua era un horno que ardía en fuego. Y conociendo lo que les esperaba y a la luz de esas vidas tan jóvenes, ellos no quisieron fallar a Dios. Algunos fueron con el chisme al rey Nabucodonosor, y el rey Nabucodonosor los convocó para asegurarse que de verdad esos jóvenes no estaban dispuestos a postrarse y adorar la imagen de oro. Observe cómo dice la Escritura esto aquí en Daniel capítulo 3, versículo 14. Daniel 3 y verso 14. Dice la palabra de Dios: y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, el horno de fuego, o el horno y el fuego, no lograron atemorizar a estos muchachos. Ellos conocían bien la palabra de Dios. Si después usted le da una mirada al libro de Éxodo en el capítulo 20, usted se va a encontrar con los que conocemos, con los 10 mandamientos. Y en el capítulo 20 de Éxodo, en el verso 3, dice Dios, hermano, que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa era una de las razones por las cuales esos muchachos no se iban a postrar ante la estatua. Dios dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 24.
Dice el Señor, no te harás imagen ni ninguna semejanza de mí. No estaba prohibido postrarse ante la imagen y hacerse una imagen de creer que esa imagen podía volverse en su Dios. Y dice Éxodo 24:5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Eso es parte de los 10 mandamientos. Y esos muchachos conocían la palabra de Dios, y aunque su vida estaba en riesgo, no iban a humillar la palabra de Dios, no iban a negociar la palabra de Dios, no iban a traicionar la palabra de Dios. Aunque eso les llevara sus vidas, ellos querían enseñarnos lo que es fidelidad a Dios. En los días que vivimos, Babilonia tiene su música. Por muchos lados suena la música mundana de los babilonios. Y aún hay congregaciones enteras que se rinden ante la música mundana. Y practican la música mundana y hacen música mundana. Pero estos muchachos que estaban paseándose en medio del fuego, estaban enseñándonos que los instrumentos pueden sonar todo el tiempo que quieran, de la forma que quieran. Pero ellos no se iban a postrar ante la estatua, ante la imagen. Y entonces nuestra memoria va hacia el Salmo 60. Y dice en el verso 4 que Dios nos ha dado bandera para que alcemos por causa de la verdad. Y ese es el desafío para nosotros hoy. Y eso es lo que nos inspiran estos muchachos y su ejemplo, que Dios nos ha dado a nosotros banderas para alzar por causa de la verdad. No es una bandera para llevarla con timidez, no es una bandera para tenerla escondida, no es una bandera para tenerla abandonada, arrugada en algún rincón de nuestra vida. Es una bandera para ser levantada, exhibida, mostrada públicamente. Es una bandera para alzar por causa de la verdad. Y eso nos pone a nosotros bajo el examen, si estamos dispuestos a ese precio. A ellos les tocaba el horno de fuego. A nosotros el levantar la bandera de la verdad, la bandera de la palabra de Dios, puede tenernos algún costo y hasta quizás algo parecido a ese horno de fuego. El camino de la fe, hermanos, debe ser tomado en serio. El camino de la fe debe ser tomado con responsabilidad, como hemos cantado en esta noche acerca de la causa de Cristo. Hoy el sistema de culto que domina en el mundo está lejos de la Escritura. Las cosas que se ven en los cultos, nada de eso figura en la palabra de Dios. Pero estos muchachos no iban a pasar los límites de la palabra de Dios. Y Dios dijo que no se podían honrar imágenes ni postrar ante imagen. Ellos iban a parar en la verdad, aunque eso les costara la vida y aunque les tocara ser arrojados en el horno de fuego. Yo quiero decir que estos muchachos no eran unos locos ni eran unos fanáticos. Simplemente eran creyentes que querían vivir siendo fiel a Dios. Y ese es el desafío para nosotros. Dios no nos pide que nos volvamos locos y fanáticos, solamente Dios nos pide que seamos fieles a Él. Y esa es una dura batalla, cuesta mucho, pero tenemos que intentarlo, hermano. Tenemos que intentarlo. Porque si nosotros vamos a ceder y vamos a dejar de ser fieles a Dios, entonces vamos a ser parte de un sistema de culto que no le agrada a Dios. Y el jueves recordábamos a aquel predicador, a Carlos Spurgeon. Ya casi 150 años atrás él decía que iba a llegar el tiempo, decía Spurgeon, en que, hermanos, no habría pastores enseñando al rebaño, sino que iba a haber payasos entreteniendo las cabras. Y aquello parece una profecía que vino, porque hoy estamos viendo cantidad de cultos con payasos entreteniendo las cabras. La palabra de Dios no es predicada, la palabra de Dios no es explicada, la palabra de Dios no es enseñada. Y esa es nuestra responsabilidad como iglesia, hermano, enseñar la palabra de Dios. Siempre hay un precio que pagar por la fidelidad. Ellos fueron fieles, nosotros deberíamos imitarlo. Cuando entramos en los días del Evangelio y en el de Juan, por ejemplo, en el capítulo 8, Jesús se presenta como la luz del mundo. Y Él dijo claramente, yo soy la luz del mundo. Y dice en Juan 8:12, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y ese texto necesitamos revisarlo porque necesitamos definirnos. Si yo ando en tinieblas, no estoy siguiendo fielmente a Jesús. Si mi vida anda en oscuridad, si mi vida es sombría, está siendo prisionera de determinadas sombras, no estoy siguiendo a Jesús, porque si le sigo a Él, Él es luz y yo andaré en luz. Amén.
Y la Biblia nos desafía, hermano, aún el mismo Señor nos pide que nosotros seamos luz en este mundo. Pablo dijo a los filipenses, resplandecéis como luminares en el mundo. Juan el Bautista dice que él era una antorcha que iluminó su generación. La Biblia nos desafía a través de diferentes hombres a hacer luz en medio de esta generación que es maligna y perversa, y que no tengan duda, en esta generación hay gente que está dispuesta a ver nuestra cabeza en un plato como la de Juan el Bautista. En esta generación hay gente que está dispuesta a vernos arder en el horno de fuego como esos muchachos. Pero ellos no fueron consumidos por el fuego babilonio. Dice que ellos se paseaban en medio del fuego. Estaban en total tranquilidad. Y ellos se lo habían hecho saber a Nabucodonosor. Le dijeron, sepa tú, oh rey, que nuestro Dios puede protegernos del fuego, del horno, de ti. Y sepa, oh rey, que no vamos a adorar tus dioses. Eso se llama convicciones. La palabra convicción es fundamental para nuestra vida. Esa palabra tiene la raíz del convencimiento. Y nosotros estamos convencidos que Dios existe. Estamos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios. Estamos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios. Y nuestra vida, para que se vea firme, tenemos que tener convicciones en la palabra de Dios. Creer de verdad la palabra de Dios, porque muchas veces, hermanos, nosotros manifestamos creer en Dios, pero no estamos siguiendo la palabra de Dios. Estos muchachos creían en la palabra de Dios, practicaban la palabra de Dios y estaban dispuestos a defender la palabra de Dios, aunque sus vidas se terminaran. No le tuvieron miedo al horno de fuego, ahí andaban paseando en medio del fuego. El enemigo, hermano, siempre va a buscar amedrentarnos, asustarnos a nosotros. Todos nosotros sabemos que el miedo paraliza. Cuando Goliat, el gigante, gritaba contra el pueblo de Israel, todos estaban paralizados, muertos de miedo, hasta que apareció David. Y nosotros necesitamos en nuestra generación otros hombres y mujeres con la actitud de David, porque el diablo busca imponernos temor. Esta semana estaba leyendo acerca de una cantante. Nunca había oído su nombre, pero ella, por haber cantado y en medio de sus cánticos, ella dijo que lo que reconocía de la palabra de Dios es que el matrimonio estaba formado por un hombre y una mujer, y entonces le cobraron una multa grande y estaba amenazada con terminar en la cárcel. Esos días ya están entre nosotros, hermanos. Ya están entre nosotros. Muchos de los predicadores son obligados en lugares como los Estados Unidos, hermanos, a que hagan sus casamientos de gente del mismo sexo, del mismo género. Y nosotros también, como esa mujer, entendemos que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. La Biblia lo enseña así. Nosotros creemos en la Biblia, predicamos lo que dice la Biblia y no nos vamos de los límites de la Biblia. No aceptamos otra cosa como matrimonio que lo que la Biblia enseña. Eso es una piedra en el zapato para una gran parte del mundo, y entonces nos amenazan, nos multan, nos ponen en la cárcel y prepararán su horno de fuego contra nosotros. Pero nosotros tenemos que tener la fe de estos muchachos, y quizás algún día no muy lejano alguno de nosotros va a tener que estar paseando en medio del fuego, del horno. Ahí estaban ellos, paseando en medio del fuego. Y cuando el enemigo nota que hay gente con convicciones, gente que está en serio en el Evangelio y que de verdad cree en Dios y que tienen una fe viva y que tienen una fe activa, entonces el enemigo se pone más furioso. Mire cómo reaccionaron acá el enemigo. Mire cómo reacciona el enemigo. Daniel capítulo 3, verso 19. Dice la palabra de Dios: y entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Ahí está el enemigo, hombres vigorosos, gente fuerte, con aspecto de malos, que infunden temor. El enemigo siempre, cuando él no obra directamente, va a usar a sus demonios, o va a usar a sus agentes, o va a usar a sus ministros, sus obreros fraudulentos. El diablo tiene toda clase de gente, sus secuaces. Ellos vendrán para imponernos temor.
amenazarnos, cerrar la iglesia, vaya a saber qué cosas. Y el enemigo se pone furioso y trae sobre nosotros pruebas mayores, más duras. Como pudimos ver aquí, mandaron a calentar el horno 7 veces más. Querían asegurarse de que el fuego iba a consumir a aquellos fieles representantes de la fe. Muchas veces el diablo hace muchas maniobras para terminar con nuestro testimonio y para tratar de apagar nuestra voz y que no se pueda ver más la bandera del Evangelio. El enemigo sabe cómo calentar el horno. Y decía la palabra de Dios, y nosotros lo tenemos muy presente siempre, cuando Josué, el capítulo 1 y el versículo 9, Dios decía, no temas, no desmayes. Y Dios le decía, esfuérzate, Josué, y sé valiente. Y ese es, hermano, es la voz de la Biblia para nosotros, de esforzarnos, de ser valiente, de mantener una actitud cristiana, una conducta cristiana en la adversidad, porque el enemigo sabe cómo calentar el horno 7 veces más, sabe cómo meternos en pruebas más duras, dolorosas, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. Solo deme atención, voy a leer lo que la palabra le dice a una de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Dice en el capítulo 2 y versículo 10, este es un mensaje para la iglesia en Esmirna, y la palabra le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Dios, hermanos, le dice a esa iglesia, en otras palabras, el diablo está en actividad. El diablo está furioso y él va a demostrar su enojo poniendo a algunos de ustedes en la cárcel. Pero aquí viene la voz de ánimo, viene la voz del Señor. Dice, es cierto que van a tener tribulación. La palabra tribulación ahí tiene relación con una fuerza que aplasta. Van a pasar momentos difíciles, se van a sentir aplastados. Se van a sentir allí en el piso, decía Pablo, derribados pero no destruidos. Y dice él aquí, dice la palabra, pero tú sé fiel hasta la muerte, dice Dios, y yo te daré la corona de vida. Y esos 3 muchachos nos iluminan con su ejemplo, demostrándonos que ellos estaban dispuestos a ser fiel hasta la muerte. Eso no consistía en palabras. Ellos fueron y pusieron sus cuerpos jóvenes para que sean consumidos, pero no le iban a fallar al Dios en el cual ellos tenían depositada su fe. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, dice aquí la palabra. Ahora, quiero que note esto, hermano. Daniel capítulo 3, versículo 18. Otra vez leemos ahí Daniel 3, verso 18. Dicen los muchachos, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es convicción. No serviremos a tus dioses. Estamos firmes en nuestra creencia, en los mandamientos. En Deuteronomio dice ahí, el capítulo 20, estamos nosotros confiando allí en esos mandamientos. Estamos nosotros ahí confiando en la palabra de Dios. No la vamos a traicionar. Conocemos los mandamientos. Dije Deuteronomio, era Éxodo, el capítulo 20. Dice, ahí está nuestra convicción. Sepas tú, oh rey, no vamos a adorar. Esa palabra es clave para nuestras vidas hoy, hermano. Convicción. Una creencia firme y profunda en la palabra de Dios. Convicción, creencia firme y profunda en la palabra de Dios. El segundo ejemplo para pasearnos en medio del fuego está en el verso 17. Dijeron ellos, he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso es fe. Es fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Era la fe de esos muchachos. Dicen ellos, nuestro Dios puede librarnos del horno. Confiamos en eso. Nuestro Dios puede librarnos de ti, oh rey. Aunque Nabucodonosor era el líder del imperio mundial. Subraye eso, era el líder del imperio mundial. Era la máxima autoridad que dominaba en este mundo. Pero ni a ti, con todo tu poder, te tememos. Con toda la fama que tienes en el campo de batalla, con todas las conquistas con tu imperio, eso no nos infunde temor, porque nosotros tenemos fe en contra de eso. Convicciones,
fe. Y ahora necesitamos un tercer elemento para ser vencedores nosotros hoy. Lo mismo que tuvieron ellos, convicciones, fe. Y ahora quiero llamarles la atención sobre el tercer elemento que necesitamos, sí o sí, para ser cristianos victoriosos hoy. Lea otra vez conmigo aquí, versículo 24. Verso 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Fe, convicción. Y vamos a necesitar la presencia del cuarto hombre para ser nosotros vencedores en nuestros días. ¿Quién es el cuarto hombre aquí? Esto es lo que a los estudiantes de teología le llaman una cristofanía. Quizás alguna vez usted va a leer la palabra teofanía, que habla acerca de la presencia de Dios, o cristofanía, la presencia de Cristo en los días del Antiguo Testamento. Cuando usted estudia algún libro de teología va a encontrar algo relacionado al Cristo preencarnado. Eso quiere decir apariciones de Cristo antes de su nacimiento en Belén. Y aquí está una de ellas. Muchas veces Cristo aparece en el Antiguo Testamento con el nombre de el ángel de Jehová. Muchas veces aparece bajo ese nombre. Y aquí está el cuarto hombre. Dice Nabucodonosor, yo lo miro y es semejante al Hijo de los dioses. La palabra que usa aquí en el idioma hebreo, el libro de Daniel, es la palabra Bar Elaim. Bar Elaim significa el Hijo de Dios. Eso es lo que dijo Nabucodonosor. Yo estoy viendo al Hijo de Dios ahí, el cuarto hombre. Si nosotros queremos pasearnos en medio del fuego, si queremos nosotros, en otras palabras, tener victorias en las pruebas que nos tocan vivir, vamos a necesitar estas 3 mismas cosas: convicción, fe y la presencia del cuarto hombre, del Hijo de Dios en nuestra vida. Necesitamos de Cristo, necesitamos para ser victoriosos, caminar con Él, andar con Él. Necesitamos vivir con Cristo cada día de nuestra vida. Y eso va a crear la convicción que tuvo Pablo, que llegó a decir en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La presencia del cuarto hombre, de Cristo, es clave en nuestra vida para tener victorias junto con Él. Dice Pablo escribiendo a los Corintios, más gracias sean dadas a Dios que nos da siempre la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto hombre es lo que necesitamos en nuestra vida. Y quizás alguien aquí reunido con nosotros o a la distancia, alguien puede decir, pero yo no lo conozco al cuarto hombre. Y tiene que conocer algo de su obra. Tiene que saber que Él es Emanuel. La palabra Emanuel significa Dios hecho hombre, Dios entre nosotros. Ese es Emanuel, es Dios entre nosotros. Y Él vino y nació en aquel pesebre en Belén. Y allí se manifestó, fue la aparición de Dios en medio de los hombres, en la persona de Cristo. Y allí Él creció, hermanos, y tuvo su ministerio de predicación, y a través de su mano Dios hizo grandes milagros y resucitó muertos, dio vista a los ciegos, hizo grandes milagros con alimento. Era una presencia y un ministerio maravilloso que culminó en la cruz del Calvario, muriendo en lugar de los pecadores. Si alguien no conoce al cuarto hombre, necesita saber esto de su historia, que Él vino aquí a este mundo para buscar y salvar a lo que se había perdido. Y si usted es víctima del pecado, si el pecado está incorporado en su vida, usted está perdido, necesita del cuarto hombre, de Cristo Jesús. De su presencia en Él. No solo para que le dé victoria sobre las pruebas, sino para tener un camino seguro al cielo, a la vida eterna. Se necesita la persona de Cristo, la presencia de Cristo para ir al cielo. Esta semana con el hermano Omar visitamos la familia de la hermana Andrea y Javier. Y me tocó hablar con Alicia, con la mamá. Y en el tramo final de nuestra conversación yo le puse énfasis en la importancia del encuentro con Cristo para alcanzar la vida eterna. Donde nosotros estamos tenemos que exponer esa verdad. De la necesidad que tiene la gente de tener a Cristo para asegurarse la vida eterna. Ahora mire esto, mis hermanos. Daniel capítulo 3 y versículo 26.
Daniel el capítulo 3 y versículo 26. Dice la palabra: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Del medio del fuego. Los muchachos que paseaban en medio del fuego, ahora el rey Nabucodonosor los llaman y ellos salen del fuego. Pero ¿con qué expresión les convocó el rey? Les dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo. Y eso es el desafío para nosotros. La gente nos tiene que reconocer como hijos de Dios. Cuando vamos a hacer un negocio, si vamos a vender algo, si tenemos que entregar una prenda o vamos a vender ropa o lo que sea que hagamos en el mundo de los negocios, la gente tiene que ver detrás del comerciante un hijo del Dios Altísimo. Cuando estamos caminando por la vida o en las reuniones familiares, la gente tiene que ver en nosotros la presencia de que somos hijos del Dios Altísimo. No solamente una jornada de sábado y de domingo en esta dirección, sino que en todos los lugares la gente tiene que saber que somos hijos del Dios Altísimo. ¿Y cómo se demuestra eso? Teniendo un buen testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cómo puedo demostrar que soy hijo de Dios? Mostrando que soy una persona con fe, con convicciones y que la presencia del cuarto hombre de Cristo está en mí. Así lo puedo demostrar. Fe, convicciones y la presencia del cuarto hombre de Cristo en mí. Una persona que antes asistía aquí a nuestras reuniones me preguntó esta semana si Cristo me mandó un escrito, dice, ¿me puede decir si Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona? Y entonces me mandó unas fotos del Evangelio de Juan, donde Jesús decía que era necesario que Él se fuera y que Él iba a enviar al Consolador. Pues de ahí partió mi enseñanza. Le dije, esa es la palabra paracleto que usa Jesús. La palabra paracleto, consolador, significa alguien llamado a ayudar. El Espíritu Santo fue enviado a nuestra vida para ayudarnos a nosotros. Dice la Biblia, y expliqué ahí a esa persona, dice Efesios 1:13, que habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces le puse el énfasis ahí en el audio. La palabra sello habla de garantía, de legalidad, de que somos propiedad de Dios. El sello, la presencia del Espíritu Santo es que pertenecemos a Dios. Y le agregué 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice Pablo, dice que ya nosotros somos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Acá vive Cristo, aquí vive el Espíritu Santo. Creemos en un Dios, pero que se manifiesta en tres personas. Un solo Dios que se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Bueno, la lección en el audio siguió, pero hasta aquí nomás, ¿me entendió? Necesitamos el cuarto hombre, la presencia de Cristo en nuestra vida, nuestro Salvador. Eso no hay que buscarlo con lupa. Un simple golpe de vista. La gente tiene que notar que Cristo vive en nosotros, que somos hijos de Dios. Nabucodonosor los vio allí, en medio del humo y del fuego, y les dijo, ustedes tres, hijos del Dios Altísimo. Y algo más, mire el verso 29 como dice. Versículo 29, dice la palabra de Dios, por lo tanto, dice Nabucodonosor, por lo tanto, decreto de que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahora mire, el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, o si vamos al principio, el Dios de Ananías, de Misael y de Azarías, porque esos eran los nombres verdaderos de esos muchachos. Ananías, Misael y Azarías. Los babilonios le pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ¿sabe qué? Dice el rey. Este es el documento. Si alguien blasfema en contra del Dios de ellos, yo los descuartizo. Y ese hablaba en serio, La historia de él, el currículo de él, demostraba que hablaba en serio. No era un rey cariñoso. No era un rey misericordioso. Ese hombre cuando entró en el 586 a.C. a Jerusalén arrasó con todo y con todos y prendió fuego y hasta el templo de Dios lo derrumbó él. Era un hombre de actitud salvaje. Él era la cabeza de oro de aquella gran imagen de Daniel el capítulo 2. Y este hombre hablaba en serio. Si alguien blasfema contra él, yo lo descuartizo.
Y algo más, voy a convertir su casa en el muladar. La palabra muladar era un lugar de desechos, un lugar de desperdicio. Su casa se va a volver un basural, nadie más va a vivir ahí. ¿Por qué habló así Nabucodonosor? Porque dijo, no hay Dios como el Dios de estos muchachos. Antiguamente cantábamos cuando éramos jóvenes una canción, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y los jóvenes ahí cientos nos levantábamos a cantar eso. Y decía ese coro, no es con ejército, no es con espada, es con tu Santo Espíritu. Oh, hermano, los egipcios pueden dar testimonio, porque vieron las plagas. Y aquellos que fueron devorados por las aguas del Mar Rojo vieron como Dios con su poder abrió ese mar. Muchos pudieron dar testimonio de que este es el Dios Todopoderoso. Y dice Nabucodonosor, el que blasfeme contra este Dios, porque no hay Dios como Él. No hay Dios. Y hermano, y para usted y para mí, este Dios no puede ser reemplazado. No puede haber un ídolo en el medio. No puede haber algo que enturbie nuestra comunión con Él. No hay un Dios más poderoso que Él, no hay un Dios más grande que Él, no hay un Dios más milagroso que Él. Tenemos que tener evidencias de demostrar que creemos en esa clase de Dios. Que ese es el Dios nuestro, el Dios de estos muchachos que se paseaban en el medio del fuego. Se paseaban como turistas, ahí andaban tranquilos. No estaban angustiados, no estaban afligidos. Ya habían manifestado ellos. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y de ti, oh rey, le habían dicho. Y ahí estaban poniendo en práctica su fe, paseándose en medio del fuego. De acuerdo a la medida de nuestra fe, estaríamos incómodos en ese lugar nosotros, ¿no? Estaríamos temerosos, quizás, preguntándonos, ¿en qué nos metimos? ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo llegaron esos muchachos a ese lugar tan incómodo? Por su fe, por sus convicciones, por la presencia del cuarto hombre en su vida. Ahora aquí la clave final, si queremos ser como ellos, porque trajimos esta historia aquí para que nosotros podamos cotejar nuestra fe y nuestro estilo de vida con el de ellos. Quizás al hacer la comparación terminemos avergonzados. Quizás al hacer la comparación terminemos humillados. Pero quizás al hacer esta comparación terminemos con una lección aprendida que va a traer bendición a nuestra vida. Miren cuál es la clave para que ellos fueran como fueron y pudieron pasearse en medio del fuego. Verso 28. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 3 y versículo 28. Dice la palabra de Dios, y entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y ahora note lo que dice, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Ahí está la clave de una vida victoriosa, entregaron sus cuerpos. Era gente que ponía el hombro en la obra de Dios. Era gente, hermanos, que se sacrificaban y estaban dispuestos, y ahí lo demostraron, dispuestos a dar su vida por Dios. Entregaron su cuerpo. Ahora espere un momento. En los días del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habló algo acerca de su cuerpo y de nuestros cuerpos. Cuando en Romanos capítulo 12 y el versículo 1, dice el apóstol Pablo, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto, que es vuestro culto racional. Y hemos explicado eso, que un culto racional es un culto pensado, es un culto meditado. No es que escuché una predicación emotiva y me puse a llorar y vine al altar y me tiré en el piso, hice ahí un montón de cosas que nunca antes había hecho. Eso es ser llevado por un impulso emocional, nada más. El culto debe ser meditado, bien pensado. ¿Y qué es lo que Dios quiere que pensemos? ¿Qué vamos a hacer con nuestro cuerpo? ¿Se lo vamos a entregar a Dios o vamos a ser constantemente mezquinos? Porque si vivimos para nosotros, vamos a perder nuestra vida. Pero dice Jesús que todo aquel que dé su vida por causa de mí, ese la encontrará. Pero si queremos nosotros inclinarnos hacia la mezquindad y vivir para nosotros nuestros deleites, nuestros placeres, mi vida, entonces me voy a dar la cabeza contra la pared, la nariz contra el piso más de una vez. Pero si yo en un acto de coraje, meditado, pensado,
pongo mi cuerpo en el altar y hago como esos muchachos, entregaron sus cuerpos. Le dijeron, Dios, aquí está mi vida. Aquí está con mi pelo canoso y con mis arrugas, con mi pancita, con mis varices, con el juanete en los pies, lo que sea tengamos en nuestro cuerpo. Aquí está, va con todo. No me quedo con nada. Lo doy para que lo uses. Terminamos leyendo Hechos capítulo 20, verso 24. Lo escuchamos a Pablo ahí hablar. Y ahí terminamos nuestro mensaje en esta noche, meditando sobre esos muchachos que se paseaban en medio del fuego. Hechos el capítulo 20, verso 24, Pablo nos va a enseñar algo que podemos hacer con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Es muy importante que tenga ese texto frente a sus ojos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 24. Las convicciones, la fe, la presencia de Cristo, del cuarto hombre, hizo diferente a esos muchachos. Ahora miren la lección de Pablo, ¿cuál es? Hechos 20, verso 24. Dice él, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora algunas cosas tenía Pablo en claro, que nosotros necesitamos tener en claro. Cristo nos salvó, hermanos, con un propósito. La misión era que demos testimonio de su persona y de su obra. Dice Pablo que él fue aquí, hermano, fue llamado, dice él, para el ministerio que recibió del Señor Jesús de dar testimonio del Evangelio. Yo le diría a Pablo, qué curioso, Cristo me salvó también para que yo diera testimonio del Evangelio. Lo tengo que hacer. Y entonces, ¿cómo hago, Pablo? Dice, ahí lo explica en la primera parte del texto. Dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. No soy de las personas que dicen, ay, pobrecito de mí, me mandan a predicar. Ay, pobrecito de mí, me mandan a esforzarme en tal o cual cosa en la obra de Dios. Dice Pablo, yo no estimo preciosa mi vida para mí, porque mi vida es de Cristo. Él ya lo había dicho escribiéndole a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice él. Él tenía las cosas muy en clara. Nosotros estamos, hermanos, como hablaba allí los profetas de los corderos que entraban en el agua y revoloteaban el barro y enturbiaban el agua. Nosotros enturbiamos el agua. Está clara la Biblia lo que Dios espera de nosotros, que entreguemos nuestro cuerpo, que lo pongamos en el altar, que lo pongamos en las manos de Dios, que no seamos mezquinos, que no estimemos nuestra vida preciosa para nosotros mismos. Nuestra vida fue salva, hermano, por una misión, la de anunciar el mensaje del Evangelio. Y dice Pablo aquí, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Yo no quiero terminar como un viejo amargado en el camino del Señor. No quiero un día lamentarme y decir, yo podría haber jugado al fútbol más tiempo. Yo podría haberme dedicado a las radios más tiempo. Yo podría haber hecho mejor la carrera de periodista. Yo podría haber ido a más espectáculos musicales, a obras teatrales. Hermano, ¿sabe qué? Yo tengo que acabar mi carrera con gozo y estoy contento, porque en mi caso, hermano, ya son 43 años siguiendo al Señor, sirviendo al Señor, con muchas dificultades, con muchos errores, pero aquí estamos en el camino. Aquí estamos, porque cuando yo le entregué mi cuerpo al Señor fue con mis errores y con mis aciertos. Ahí estaba, era mi cuerpo, era lo que había. Pero yo sé que Dios es sabio y Él sabe qué hacer con nuestros cuerpos. Nosotros somos malos administradores. Sometemos a nuestro cuerpo a veces, hermanos, a la comida chatarra. Destrozamos el hígado, los riñones. Destrozamos nuestra mente, dormimos poco. Trabajan mucho algunos. Hay que trabajar, pero no mucho. Trabajar lo suficiente. Y no estamos nosotros tratando bien el cuerpo. Pero Dios sabe cómo tratar nuestro cuerpo y Dios sabe cómo usar nuestro cuerpo. Todo lo que tenemos que hacer es tomar coraje y poner nuestro cuerpo en las manos de Dios y decir, ya no voy a ser más un mezquino. Úsame, Señor, aquí está mi vida. Dice Pablo, no estimo preciosa mi vida con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Hay gozo en su servicio a Dios? Porque no podemos, hermanos, estar amargados. No podemos nosotros estar con la tristeza dominando nuestra vida, gobernando nuestra vida. Nosotros, hermanos, tenemos que tener gozo
gozo de servir a nuestro Salvador. Y cuando estas tres cosas nos acompañan, la victoria está asegurada. Fe, convicciones y la presencia del cuarto hombre, la presencia de Cristo. Pues eso es lo que trae victoria. Es tiempo de pensar qué vamos a hacer con nuestro cuerpo. Alguien dice, yo quería llevarlo para hacerme una cirugía estética. Yo quería hacerme unos retoques en la nariz. Yo tengo una oreja muy grande, No, mejor piense y déle todo su cuerpo así como está. Y Dios sabe cómo usarlo. Y Dios sabe cómo administrar nuestro cuerpo de tal modo que lleve gloria y honra a su santo nombre. Todo un desafío desde el fondo de la historia. 3 muchachos, 20añeros, enseñándonos cómo ser triunfadores en la prueba y cómo pasearnos en medio del fuego. ¿Se animará? Vamos a orar al Señor. Oremos a Dios, mis hermanos. Damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque ella es tan rica en enseñanzas para nosotros y para marcarnos los principios y los valores que son importantes en nuestra vida y conducta espiritual. Bendice tu palabra, Dios, y obra en aquellos que aún no conocen a Jesucristo y que puedan entender que en Cristo está la solución al drama de sus pecados. Y en Cristo está la salvación que es eterna, y que los que no te conocen, la gracia salvadora pueda tocarlos y pasarlos de muerte a vida, como dice el Evangelio, y que sean herederos de la vida eterna. Y nosotros que ya estamos de este lado, del lado de la salvación, Padre, ayúdanos a no ser mezquinos y a entregar nuestro cuerpo enteramente para ser usado por ti. Ayúdanos, Dios, en esta noche a dar ese paso en nuestra vida y que podamos honrarte y que podamos glorificarte. Bendice tu palabra, bendice las decisiones que vamos a tomar. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie, por favor. Y hermano Josué va a venir ahora y él va a estar dirigiéndonos en los cánticos finales.